Fino. Ok, con estos 4 pilares repasados, pueden guardar estas láminas porque es muy probable que las vuelvan a utilizar cuando lleguen a ingeniería de software. Vamos entonces ahora a hablar de punteros, un repasito de punteros. Ustedes ya creo tuvieron que haber visto alguito de punteros en IP, ¿no? Entonces, vamos a repasar. Básicamente, un puntero lo que nos ayuda es a almacenar la dirección de un dato, ¿ok? Cuando almacenamos la dirección, no estamos almacenando la cosa en sí, estamos almacenando dónde está la cosa, ¿ok? Es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos dirigiendo un almacén de Zoom y tenemos 1000 estantes. Yo tengo una listica con el nombre del paquete y hacia dónde se dirige. En esa listica, obviamente no voy a tener todos los paquetes como tal en físico, sino que voy a tener, el estante 1 está el paquete tal que va a tal lado, el estante 2 está el paquete tal que va a tal lado, y así sucesivamente. Entonces solo tengo la dirección donde está el paquete, no el paquete en sí, ¿ok? Y si yo quiero modificar ese paquete, yo tengo que ir hasta el estante, buscar el paquete, agarrarlo y hacer lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces, el puntero es simplemente la dirección de un objeto. Bien, nos quedamos con eso. Bien, hasta ahí, ¿cierto? O sea que tenemos esto, va a ser el lugar. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros usamos la palabra reservada new, lo que estamos haciendo es ir creando en nuestro... Hay una sección de memoria dinámica, esto es a nivel de sistema operativo, de compilación. Nos vamos a abstraer un poquito de toda la parafernalia detrás. Lo que les interesa saber ahorita es que cuando usamos new, lo que vamos a estar haciendo es creando instancias en heap, ¿ok? Entonces, si hacemos un new mago, voy a tener un mago en algún lado de la memoria. Si hacemos un new guerrero, voy a tener un guerrero en algún lugar de la memoria. Pero la particularidad es que cuando hacemos new, se espera que nosotros tengamos un puntero que guarde la dirección de lo que estoy creando, ¿ok? Porque cuando utilizo new, lo que voy a obtener realmente es una dirección, no una instancia como tal, no el objeto, sino dónde está. ¿Bien? Estoy reservando memoria para ese objeto. ¿Sí? Yo creo que ya lo he mencionado varias veces y debe estar un poquito implícito. Recordemos que una clase es la plantilla que utilizamos para definir un objeto que es instanciable. El objeto es lo físico. La clase es unas características, una plantilla. Entendemos la diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? Y entendemos entonces que con new lo que estamos haciendo es reservar memoria en el heap. Pero bueno, nada, yo agarro, hago mi new mago y esto lo guardo con lo que necesite. Lo guardo en un personaje puntero P, ¿verdad? En un puntero de personaje. ¿Qué va a estar pasando aquí? Que bueno, este new mago me va a instanciar el mago en el heap de memoria con esta dirección, ¿bien? ¿Y qué va a estar guardando el puntero? El puntero en mi memoria caché local de programa, o sea, esto ya es a nivel de código. Voy, María Ángel. Lo que va a estar guardando el puntero es simplemente la dirección donde se encuentra el mago. ¿Ok? No el mago como tal, sino dónde está. Entonces existe una relación puntero-memoria. ¿Ok? Y el puntero en sí mismo también tiene otra dirección de memoria suya. Pero esto nos abstraemos, ¿ok? Por ahora lo que nos importa es que el puntero está apuntando a algún lado en el heap de memoria. ¿Cómo accedemos a
al miembro, ¿no? O a lo que estamos... ¿Cómo accedemos al mago como tal, al heap? ¿Verdad? Que es como lo que más nos asusta, porque tengo mi P y yo no puedo hacer P.pegar, ¿verdad? Porque no, P es solo una dirección de memoria y las direcciones de memoria no pegan. Entonces, para acceder al mago como tal, al objeto al que él apunta, o sea, la acción de ir yo hacia los estantes, buscar el paquete y sacarlo, esa acción de ir hacia allá y buscar la cosa física es el operador flecha. Cuando yo hago P flechita, aquí lo teníamos en la lámina pasada, déjenme revisar igual. Cuando hacemos P flechita, usar ataque. Ven que aquí P como tal no hace P punto pegar o P punto usar ataque, sino que utilizamos la flechita para decir que vamos a ir hasta este objeto de la dirección de memoria. Entonces con flechita agarramos el mago. Y ya luego de flechita va lo que yo quiero hacer con el mago. Es decir, aquí va el método al que voy a llamar. Acuérdense que P en este caso es un personaje. Entonces vamos a estar utilizando los métodos de los personajes. ¿Bien? Hasta aquí. Fino, ¿no? Lo que hablaba de las plantillas, María Ángel, porque ahorita vamos a volver a abordar ese tema, pero desde otro lado. Es que las clases vamos a verlas como una serie de características, ¿bien? Que me definen un objeto. Que el objeto sí es la instancia de esta serie de características. Entonces yo tengo las características de una figura, ¿verdad? Y un objeto es un círculo. Bien hasta aquí. Y ya vamos a ver un poquito de esto. Porque bueno, una clase de figura es un poco extraño. Exactamente, Carlos. Como tener los planos de la casa y la casa en sí, tal cual. O sea, creo que es un ejemplo bastante bueno al respecto. Volviendo con punteros, toda esta parafernalia de yo estar apuntando algo en memoria y estarlo jalando, estarlo buscando nuevamente y tal, genera que yo mismo, como programador, tenga que asegurarme de liberar los espacios de memoria, porque como soy yo quien va a estar manejando eso, o sea, manejando los accesos, manejando la creación con el new, tengo que asegurarme que esto que está acá sea liberado. ¿Y cómo lo hacemos? Con el delete. ¿Bien? Esto es para evitar memory leaks, que es simplemente tener demasiadas instancias o que de repente este puntero apunte a otro lado y esto quede huérfano en la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Antes esto era un problema enorme porque implicaba que la memoria se iba a estar llenando constantemente. Ahora, obviamente, gracias a los avances y tal, que los compiladores ya no son tan dummy, cuando nosotros cerramos nuestro programa, se libera la memoria del programa que estábamos usando a nivel de sistema operativo. Sin embargo, si nuestro programa va a estar mucho tiempo ejecutándose, nosotros tenemos que encargarnos de la liberación de la memoria, porque puede llegar un momento en el que tenemos un bucle infinito que crea personajes, pero nunca apunta a ellos, crea personajes y nunca apunta, crea personajes y nunca apunta. Entonces voy a tener la memoria full de personajes a los que nadie está apuntando y a los que ya son inaccesibles, porque en ningún momento pude hacer delete. O sea, en este caso, un error de asignación. El otro caso es que, como normalmente hacemos asignaciones de personajes, muchas asignaciones y tal, el personaje se murió y yo nunca lo borré. Entonces voy a seguir teniendo 400 personajes que tiene mi simulación porque hice un backtracking enorme y nunca los borré cuando todos esos 400 personajes ya están muertos. Entonces, el problema no es tan grande ahorita porque nuestros personajes solo tienen vida y ataque. Pero imagínense ahora que nuestro personaje tiene una textura, que las texturas son archivos de imagen. Entonces, los archivos de imagen sabemos que van a empezar a pesar megas. Hablando de memoria, si tengo 400 personajes y cada uno, imaginando, tiene una textura de 1 mega, voy a tener
400 megas ocupados en personajes que ya murieron. No tiene sentido. Entonces voy a estar teniendo una carga en memoria innecesaria si no me encargo de hacer los delete correctos. ¿Ok? ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque hemos visto casos de proyectos que usando el backtracking se les olvida hacer los delete correspondientes o comienzan a tener estos objetos huérfanos en memoria. Y cuando avanzas en la recursión, vas creando artefactos, creando artefactos, creando artefactos, y hay momentos en que la ejecución muere por memoria, porque obviamente el sistema operativo te asigna cierto espacio de memoria para tu programa. Cuando ese espacio de memoria se terminó la ejecución. Y puede ser que tu backtracking esté muy bien, porque puede ser es que simplemente no ha llegado a la solución, que eventualmente llegue, pero ya ocupaste toda la memoria porque en ninguna de las recursiones eliminaste nada. ¿Ok? Esto es un caso turbocatastrófico, pero ha pasado. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien o los perdí? Si tienen dudas, aprovechen de preguntar ahorita. Y bueno, más si los profes todavía no han dado punteros. Ok, vamos a avanzar entonces. Ahora, cuando Carlos y yo vimos la materia, el tema de clases abstractas y clases virtuales y tal, es como algo un poco más informal que se da. Nosotros vamos a tratar de explicarles con algo de formalidad qué son las clases abstractas. Esto se ve mucho en lenguajes como Java, JavaScript, Kotlin, Python, es decir, o sea, esto se usa mucho en programación orientada a objetos serio. Ahorita vamos a ver cómo se hace en C++. Bien, que como ustedes deben saber, C++ es la mejora del lenguaje C, porque literalmente lo que agrega es PO. Pero la programación orientada a objetos no estaba tan formada en su momento y el tema de las clases abstractas vino después. Esto de las clases abstractas lo explota bastante bien lenguajes como Java. Pero bueno, o sea, es tema y deberíamos manejarlo a estas alturas. Entonces, ¿qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es una clase donde tenemos al menos un método virtual puro. ¿Qué es un método virtual puro? Un método virtual es un método que no está definido su comportamiento. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos una clase estadística y nuestra clase estadística tiene un string que nos va a dar el nombre de esa estadística, pero nosotros no sabemos qué nombre va a tener, ni cómo se va a comportar, ni por qué se va a comportar. Entonces, lo que hacemos es simplemente asignarle constante igual a 0. Bien, ya con esto estamos garantizando que la clase sea virtual pura. La estamos marcando con 0. ¿Ok? Nos quedamos con esto hasta aquí. Cuando tenemos una clase abstracta, no podemos crear instancias de ello. O sea, el mismo compilador prohíbe crear las instancias, porque las clases abstractas se usan únicamente para definir cómo se podría comportar una clase de ese estilo. Es como una plantilla, pero más alto. Bien, vamos a estar definiendo únicamente cómo podría hacerse, qué cosas podría tener. Entonces, esto se usa principalmente porque no tiene ningún tipo de utilidad, simplemente tener una clase que no puede ser instanciada. No tiene mucho sentido. Entonces, se usa para que las clases derivadas hereden de ella y siempre tengan una estructura cuadrada de cómo funcionar. Es raro. Ya vamos a ver ahorita cómo se utiliza. Lo único que nos tiene que quedar de aquí por el momento es que no se puede instanciar y para que una clase sea abstracta tiene que tener al menos un método virtual marcado con igual 0.
Todo bien hasta aquí, ¿no? Ok. Lo que tenemos prohibido es hacer un stat-s, una instanciación de la estadística. Tenemos permitido hacer la herencia de la estadística. Ven que aquí tengo una estadística y se la asigno a ataque, cosa que es lógica, porque el ataque va a ser una estadística en nuestra simulación. Vamos a seguir con la simulación del juego de rol. Hasta aquí bien, ¿no? Vamos a avanzar para ir esclareciendo un poquito más. A partir de las clases abstractas existe algo que se llama una interfaz. Ya esto también lo tuvieron que haber escuchado bastante. Interfaz es una capa de algo, de software o de algo que permite la comunicación entre un lado y el otro. ¿Ok? Entonces, en este caso, las interfaces son clases abstractas donde todos los métodos son virtuales puros, es decir, no voy a tener ningún método que esté definido. ¿Cómo se come eso? Lo primero, vamos a tener una clase personaje. No como un almacén, Willy, sino yo tengo mi hojita de chequeo de que, bueno, nada, yo voy a tener un paquete y el paquete siempre va a tener, por ejemplo, siempre va a tener un peso, siempre va a tener una dirección de entrega, pero ese paquete también puede ser enviado y el ser enviado, tú no sabes cómo va a ser enviado, si va a ser enviado por tierra, si va a ser enviado por marítimo, si va a ser enviado por vuelo o si cómo va a ser enviado. Entonces, lo que tú haces en ese modelado es definir una interfaz o una clase abstracta donde tú dices, bueno, los paquetes, un paquete podría ser enviado. Entonces tú vas a tener luego una herencia de ese paquete donde le indicas a, mira, este paquete va a ser enviado de esta manera, porque es un tipo de paquete, por ejemplo, un paquete free, un paquete premium, un paquete, creo que no es el mejor ejemplo, pero el punto es que no va a ser un almacén, sino que va a ser la definición de cómo o qué cosas debería tener. Bien, es como una plantilla, pero más estructurada. Porque en la plantilla que normalmente llamamos clase, yo defino cosas y ya digo, esto se va a hacer de esta manera así, ¿ok? Y se tiene que comportar así. Y luego, si yo heredo, puedo refinar un poco ese comportamiento, pero ya el comportamiento viene definido como tal. Cuando hablamos de clases abstractas o interfaces, lo que estamos haciendo es definir qué debe hacer, no cómo. Es como un default, muy bien, sí. O sea, lo puedes ver como algo default, porque al final lo que tú tienes que garantizar siempre es que lo que heredo, es decir, yo que heredé de esta interfaz, siempre debo implementar todas y cada una de mis métodos virtual que tengo en mi contrato previo. ¿Lo ven? ¿Qué me garantiza esto? Esto se pega mucho con el polimorfismo. Esto me garantiza que todas las clases que hereden de una interfaz van a tener un comportamiento. ¿Okay? Volvemos con el personaje. El personaje siempre va a tener un ataque. El personaje siempre se va a poder crear. Eso es lo primero. El personaje siempre va a poder atacar. Siempre va a poder recibir un ataque. Siempre va a poder dar finalizado su turno. Siempre va a poder descansar y siempre va a poder obtener vida. ¿Cómo lo hace cada personaje? No lo sé. Realmente no lo sé y no me importa a estas alturas, porque lo único que estoy definiendo es el default de qué cosas va a tener un personaje. Bien, lo vemos. O sea, en la clase lo que hacemos es ya decirle más o menos cómo debería hacerse. Y en las interfaces simplemente decimos qué debe hacer, no cómo. Entonces, en línea con eso, las interfaces como tal, como son, no existen en C++. Entonces lo que hacemos es simularla utilizando métodos virtuales puros y obligando a que todo sea un método virtual puro. Ya cuando todo son un método virtual puro, sabemos que es una interfaz. Cuando tenemos alguno que no es puro,
Es decir, que, por ejemplo, en estadísticas tenemos algo que sí se define, es simplemente una clase abstracta. Esto es nada más una manera de nombrarlo. En la práctica es más o menos lo mismo. ¿Qué cosas deben tener las interfaces? Bueno, que contienen un destructor virtual para asegurar que se limpie correctamente la memoria cuando estamos aplicando polimorfismo y poco más. Y como les comentaba, no se define ningún atributo ni implementación en el código. Entendimos más o menos aquí cómo va la cuestión. No se abrumen. No es tan sencillo de ver a la primera. Bien. Lo que me interesa ahorita que se queden es que ciertamente existe un virtual, una palabra reservada virtual, que lo que nos va a indicar es que este método que tenemos acá va a ser definido posteriormente. Solo sabemos que vamos a tener un método que se llame así y ya. Definimos la firma, pero no cómo se comporta. Y en las interfaces simplemente nos dice que todos los métodos de esa clase van a ser virtuales y ya. Chévere. Antes de que lo pregunten, porque sé que a alguien le tuvo que haber picado la curiosidad por ahí, no estamos exigiendo que utilicen ni abstracto, ni virtual, ni interfaces, no estamos exigiendo nada de eso en el proyecto. Sugerimos el uso de programación orientada a objetos, como lo hemos aclarado en últimas prepas, pero no lo exigimos. Sí les recomiendo full que experimenten con este tipo de cosas, sobre todo con el polimorfismo, porque les va a ser útil en el segundo proyecto. ¿Okay? Que vamos a estar trabajando con más cosas al mismo tiempo y es útil nosotros comenzar a abstraernos de exactamente qué cosa tengo en la mano y comenzar a ver lo general. Vamos con lo siguiente. Entonces, como aquí hemos estado usando mucho la palabra clave virtual. Virtual lo que hace es que esto lo van a ver en sistemas operativos y es más para el que tenga curiosidad. Nosotros tenemos, cuando hacemos una ejecución de un programa, vamos a tener algo que se llama una tabla virtual de objetos, que lo que nos ayuda es a ejecutar más rápido los métodos de un objeto que existe en nuestra ejecución. Dije ejecutar varias veces, pero no importa. O sea, el punto es que yo no necesariamente voy a ir a memoria, voy a buscar para este objeto en particular y lo traigo y tal, sino que voy a tener una tabla donde digo, ah, mira, esto se va a comportar de esta manera. Y lo único que voy a hacer es ir a consultar a la tabla. No voy a ir directamente a memoria. ¿Qué ocurre? Que bueno, con Virtual lo que estamos obligando es que estos métodos se encuentren en esta tabla de acceso rápido. Sin Virtual, lo que vamos a estar haciendo es que se va a llamar siempre al método de la clase del puntero estático. Es decir, nos vamos a tener que ir a memoria, buscar personaje, buscar qué hace personaje, devolvernos, y todo esto en tiempo de ejecución. Es mucho más sencillo consultar una bitable que ya me dice directamente qué tengo que hacer o firma. Entonces, básicamente la llamada de la función se va a resolver en tiempo de ejecución de acuerdo con el tipo real de la instancia apuntada. Esto cuando utilizamos virtual. Y básicamente nos ayuda a tener un comportamiento mórfico real, porque lo que vamos a estar haciendo es trabajar con lo que tengo definido en el objeto y no me voy a ir a consultar la plantilla, revisar qué debería tener la plantilla, luego revisar qué debería tener el objeto y luego ejecutar. Sino simplemente tengo un acceso rápido que me dice, ah, mira, este va a ser esta cosa y esta cosa y esta cosa. Ah, bueno, lo uso. Bien. En grandes rasgos, esto es lo que hace Virtual. ¿Qué de todo esto nos importa para la materia? Simplemente que tenemos que usarlo para poder utilizar luego las clases abstractas. Eso es todo. O sea, es una palabra clave que nos ayuda a definir que ese método va a ser instanciado o definido o especificado a posterior. También vamos a tener la palabra clave override, que lo que hace es decirle al compilador que este método que yo estoy tratando de crear en mi clase hijo es
un método virtual del padre y lo que voy haciendo es reescribirlo. ¿Bien? Lo voy a estar redefiniendo. Entonces, si yo no tengo marcado como virtual el método, si yo lo tengo marcado como virtual, este método que no está bien definido, o que bueno, no, un método virtual puro, vamos, que todavía no le he dicho qué va a ser. Si yo no lo tengo marcado con esta palabra clave, posteriormente no puedo usar el override para darle una ejecución. ¿Ok? ¿En qué nos ayuda toda esta parafernalia? Bueno, nada, nos protege obviamente contra errores tipográficos de que escribí mal la función, escribí mal el método, no es la firma, etcétera. Yo utilizo mi override para indicar que, bueno, esto es virtual en algún lado y lo que voy a estar haciendo es definirle el comportamiento aquí. Bien, más nada. Va a ser exactamente la misma firma y yo le digo, mira, lo redefino aquí. Nos ayuda a protegernos de errores tipográficos y mejora muchísimo el mantenimiento del código. Si yo sé que estoy trabajando con un código ajeno y veo que en una clase Mago tengo un override de usar ataque, eso implica que en algún lado existe alguna clase que me define el virtual y que probablemente sea una clase abstracta o sea una interfaz. Entonces yo puedo con el override saber que existe en algún lado alguna interfaz que me indica qué cosas va a tener un personaje. Entonces, bueno, me voy a mi código, empiezo a buscar esa clase y ya con la clase en mano voy a saber a ciencia cierta que cualquier personaje va a tener siempre esto implementado. ¿Ok? Cosas importantes cuando usamos override. Si nuestra clase base cambia la firma, cambia la manera en la que se escribe o no tiene el método al que tratamos de hacerle override, el compilador va a lanzar un error y se va a detener la ejecución. Esto es bueno porque nos protege a tipearlo mal o a estar tratando de escribir algo que no existe previamente. Y claramente, el tema de utilizar firmas iguales para todas las clases hijos nos ayuda a mantener un polimorfismo bien hecho. Porque no voy a tener una clase que haga hablar y otra clase que haga hablar y otra clase que haga habla. ¿Verdad? Imagínense que el gato hace esto, el perro hace esto y el pájaro hace esto. Entonces, al final, si yo tengo esto que puede ocurrir definido de esta forma, cuando yo quiera hacer un polimorfismo, ¿a cuál de ellas llamo? Mira, sí. Lo particular de, ya que lo dices, David, lo particular de la carrera es que tiene este tipo de mañas, este tipo de cosas que van un poco más allá de lo que pueden enseñar los cursos de Internet, porque uno cuando hace un curso de Internet lo que está buscando es el conocimiento rápido, inmediato, para solventar algo que estoy tratando de hacer. En cambio, en la carrera lo que buscamos es que ustedes tengan pensamiento crítico y el pensamiento crítico se desarrolla a partir de tengo esta cantidad de información, ¿qué hago con ello? Entonces, nada, por eso es que tratamos de ir un poquito más allá. Pero en general, muchachos, esto. ¿Alguna duda, pregunta, observación hasta aquí? Virtual Override, interfaces, clases abstractas. No es sencillo, no es sencillo. Por algo existen libros de este grosor, nada más de programación orientada a objetos. Sin embargo, le estamos tratando de dar como masticadito las herramientas que podrían utilizar. Obviamente siempre invitándolos a investigar por su cuenta, o sea, seguir indagando, seguir, si quieren, salen de la prepa y le preguntan a Gemini, indaga más en esto, explícame mejor esto, no entendí, dame ejemplos, porque bueno, siempre la intención es que ustedes vayan un paso más allá de lo que se les da, para que cuando tengan que hacer sus proyectos, no solo académicos, sino laborales, tengan las bases completas. Fino. Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, como un resumen general práctico de programación orientada a objetos, es que podemos tener personajes que van a ser una interfaz y es una abstracción común de algo que estamos modelando. Cuando tenemos algo como un mago o un guerrero,
un objeto mago guerrero, son implementaciones concretas del personaje, que es una interfaz, que es algo que yo defino como una caja. O sea, yo defino esto con etiquetas. Y ya el mago es nuestra cajita, que bueno, ya existe, es un objeto, es una implementación concreta de esto que está acá. Luego, cosas a recordar. Virtual nos ayuda a tener un comportamiento polimórfico dinámico. Es decir, que mago y guerrero ambos peguen, pero yo no sepa ciencia cierta cómo lo hace cada uno, porque no me importa es que el personaje pegue. Y Override nos ayuda a tener la confirmación de la reescritura de un método virtual. ¿Ok? Esto es simplemente, son técnicas que nos permiten tener código flexible, desacoplado y fácil de ampliar. Hacemos énfasis en esto porque la IA suele hacer código bueno, pero no necesariamente es flexible, desacoplado y fácil de ampliar. Hace código que funciona. Y las cosas que funcionan no necesariamente son eficientes. Y ustedes lo deben saber muy bien. Eficacia no es igual a eficiencia. Entonces, tener conocimiento de las buenas prácticas es lo que realmente nos ayuda a, en el mundo real, enfrentarnos a los problemas de manera más concreta. Este tipo de cosas, tener la paleta completa de herramientas, nos diferencia como computistas de un programador raso que solo hace cursos de Platzi. ¿Ok? Que tampoco está mal. Pero no estudiamos 5 años para ser un programador raso. Entonces, nos acordamos, tenemos interfaces que van a definir cosas generales. Tenemos implementaciones concretas que van a ser nuestros objetos, implementaciones concretas de esas clases, que pueden ser interfaces que simplemente me digan qué hacen y no cómo. Vamos a tener palabras reservadas como virtual, que nos ayudan a definir cuando un método es simplemente una firma, y vamos a tener palabras clave como override, que nos dice, mira, esto lo voy a reescribir porque esto es virtual en otro lado. Fino. Y con esto murió la teoría. ¿Alguna pregunta, duda, inconveniente antes de pasar al ejercicio? Chévere, como les comenté, la clase, la parte teórica es bastante corta, porque bueno, bastante de estas cosas ustedes las han tocado antes y no es algo que se pueda digerir a la primera. Tratamos de sintetizarlo para que puedan ustedes verlo también después. Vamos a ver rapidito un ejercicio con el tema del mago y el guerrero. Vamos a simular ahorita una pelea entre mago y guerrero, donde, vamos a ver si tengo la definición por acá. Ok, donde el mago va a hacer un daño como un ataque físico, multiplicándolo por el maná que tenga, y el guerrero va a hacer su furia +1, y la furia del guerrero va a aumentar cada vez que reciba daño. ¿Bien? Hasta ahí. Ya. Entonces vamos a utilizar estas dos clases, vamos a ver polimorfismo y vamos a ver un poquito cómo manejamos el tema de los punteros, ¿ok? Entonces vamos a pasarnos a código directamente, no vamos a modelar nada en whiteboard hoy. Vámonos a Visual Studio directo. Ok, creo que aquí ya pueden ver Visual Studio. Este es el código de la prepa. El código es bastante largo. Yo creo que me puedo lanzar 1 hora explicándolo. Entonces, nada, vamos a verlo un poco por encimita. Ustedes lo revisan en diferido cuando estén estudiando. Y cualquier cosita, tanto Carlos y yo podemos discutir si tienen alguna duda, algo que no entiendan del ejercicio, lo podemos discutir sin problema. O sea, terminando la prepa del lunes, en la parte donde estemos aclarando dudas de proyecto, también podemos hablar dudas de este ejercicio, porque, insisto, es bastante largo. Hay muchas conchitas de mango respecto
respecto a programación orientada a objetos, entonces tómenlo como un ejercicio plantilla para hacer otras cositas. Ok, entonces, lo primero es que vamos a tener una clase abstracta de estadística. Entonces, nuestra clase abstracta de estadística lo que hace es que tiene una mode y un tipo. ¿Ok? Entonces, defino lo primero que sería nuestro constructor y luego tenemos un getType y un getAmount. ¿Ok? Con los setters, en este caso solo son getters, yo voy a poder decir, mira, dame el valor de type y dame el valor de amount. Ambos son enteros. Vemos que la clase no está declarada como pública, privada, protegida. Pública, privada o protegida. Entonces lo que sabemos es que C++, por defecto, todo va a ser público. Entonces, para esta clase stat, todo el mundo va a tener acceso a todo lo que tiene adentro. También aquí hacemos un public, que vemos por acá. Okay, aquí podemos ver un public, entonces todo lo que está hacia abajo también es público. ¿Cómo sabemos que es una clase abstracta? Porque acá tenemos un pequeño método virtual que te dice getStatName. GetStatName lo que nos va a devolver es un pequeño string, que es literalmente el nombre de esta estadística. Y ya, ven que no tiene ciencia. Obviamente, yo no voy a saber el nombre de la estadística que estoy tratando hasta que exista la estadística como tal. Entonces lo que hago es establecerlo virtual y colocarle la constante 0. Sé que todo esto es una clase abstracta porque tiene métodos que sí están implementados y que sí me dicen qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Pero aún así existe al menos un método que es virtual, puro. Bien, se llama virtual puro los que tienen igual a 0. Hay otros tipos de virtuales, pero no vamos a integrar en eso hoy. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo a esta clase estadística voy a utilizarla para heredar en defensa y ataque. Entonces, en defensa, lo que le digo es que, bueno, nada, la defensa se va a construir de esta manera, que es similar al constructor de la estadística como tal. Voy a tener un string getStatName. Pero esto estaba definido como virtual acá. Entonces, si estaba definido como virtual, yo tengo que indicarle al compilador que lo voy a reescribir. Y eso lo hago con el override. ¿Okay? Le digo que, bueno, mi constante, porque esto al final va a ser una constante, voy a reescribirla y le digo que para la defensa voy a retornar la palabra defensa, que es el nombre. Por otro lado, tengo esta línea de acá. ¿Alguien tiene idea qué es esa línea? Pueden tirarla a pegar, no hay problema. Nadie, denso y broma. Ok, aquí lo que estamos haciendo, muchachos, es sobrecargar el operador asterisco. Exacto, sí. Multiplica dos cosas ahí que trato de entender. Ok, lo que le estoy diciendo es que cuando en algo que sea una defensa tenga el operador asterisco, lo que voy a hacer es agarrar el valor de mount y lo voy a multiplicar k veces. ¿Lo ven? O sea, si se supone que si yo hago, tengo mi estructura de defensa y hago def 8, lo que voy a estar haciendo, como la defensa no es un entero como tal, yo necesito alguna manera de decirle que, bueno, cuando utilice el operador asterisco, lo que voy a hacer es multiplicar el valor principal. ¿Y cómo hago eso? Creando una sobrecarga, diciéndole, ok, cuando me consiga el asterisco con esta estructura de defensa, lo que voy a hacer es agarrar el valor mount, que siempre lo va a tener defensa, y lo voy a multiplicar k veces. ¿Bien? Y lo otro que dice this get
type, simplemente lo que voy a estar retornando es una nueva defensa con el valor actual multiplicado por k y el mismo tipo. ¿Bien? Eso es lo único que voy a hacer cuando yo haga esta operación de multiplicación. Es denso, la sobrecarga de operadores nos ayuda a que nosotros podamos tener una estructura y podamos multiplicar estructuras, porque van a tener un comportamiento de multiplicación. Este concepto de sobrecargar operadores nos ayuda también cuando tenemos, por ejemplo, tenemos personas, y tú una persona como tal no la puedes sumar o multiplicar o algo similar. O sea, no puedes operar con una persona como está definida. Entonces tú puedes definir un tipo de suma para una persona. Y para sumar una persona, tú puedes decir que concadenas los nombres. Bien, entonces cuando yo tenga el más persona, lo que puedes retornar son juntando sus nombres. ¿Ok? Creo que eso podría ayudar a ver el tema de la sobrecarga. Sobrecarga nos ayuda principalmente a eso. O sea, una clase o una estructura o un objeto que no tiene manera de hacer una operación como tal, porque no es un entero, no es un flotante, no es un array, no es whatever, yo le puedo definir un comportamiento cuando tiene un operador. Y este operador puede ser puede ser el mayor, puede ser el menor, puede ser el igual, puede ser... Lo usual es que nosotros sobrecarguemos los operadores de mayor o igual. ¿Por qué sobrecargamos mayor o igual? Van a comenzar a ver árboles. Ahorita. A ver estructuras, árboles, pilas, colas. Vamos a ver que nos va a ser necesario comparar estructuras, comparar structs, porque vamos a tener nodos, vamos a tener cosas, cargas útiles, que necesitan ser comparadas y no siempre podemos compararlas a sí mismos, sino que necesitamos comparar ciertos atributos que tienen ellos para decir quién es mayor y quién es menor. Entonces sobrecargamos el operador mayor o igual para decir quién es mayor que quién de acuerdo a sus atributos. Eso lo vamos a ver, lo vamos a retornar cuando estemos viendo las estructuras. Por ahora nos quedamos en que, bueno, es posible fijarle un comportamiento según el operador que estemos utilizando. Hasta aquí chill, ¿no? Nada, espero que nada fumado. Insisto, no esperamos que entiendan esto la primera. Hay que sentarse, hay que leerlo con calma, estudiarlo. Aprovechen la IA para que les explique cosas, ¿ok? La IA en general en este tipo de cosas no se suele equivocar demasiado. Y si se equivoca, siempre nos tienen a Carlos y a mí en las llamadas de los lunes y jueves. Y siempre van a tener también a su profe para preguntarle ciertas cosas, ¿ok? Continuamos entonces. Definimos también una estadística ataque, que en este caso defino un get daño, que simplemente va a retornar la carga útil, que es el amount. Vamos a tener un constructor. Vamos a tener getStatName, que como vemos otra vez hacemos override, porque como vimos es virtual. Y vamos a tener dos sobrecargas en este lado. Vamos a sobrecargar el operador de restar, porque bueno, necesito restar dos defensas. Entonces, ¿cómo yo resto dos ataques que se están, o sea, estoy atacando uno contra otro? ¿Cómo resto esos ataques? Bueno, depende del tipo. Aquí lo que estoy condicionando es que el tipo que tengo y el tipo que me está atacando. Si son iguales, bueno, si son iguales, entonces lo que voy a estar retornando es un ataque que tenga la diferencia entre sus cargas útiles, que es el amount, su valor, y retorno el tipo. En caso de que en la resta no sean del mismo tipo, lo que voy a estar retornando es simplemente el ataque actual. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Que bueno, sobrecargo también la multiplicación. Yo puedo multiplicar un ataque con un entero y lo único que voy a estar haciendo es incrementar la carga útil del ataque. Esto por la parte de estadísticas. Vemos que todo esto es simplemente estadísticas y lo que estamos haciendo es hacer uso de una clase abstracta que se llama estadística, que nos define
el contrato, la caja o la serie de instrucciones que debería tener una estadística. Y yo luego, en cada una de sus especificaciones, sí, contrarrestar ataques por tipo. Sí, creo. Me hiciste dudar. Ahorita en la simulación lo vemos. Y ya bueno, definimos la defensa y definimos el ataque basado en la estadística, usando herencia pública. Aquí tenemos que tener cuidado en que, bueno, para efectos prácticos del ejercicio todo está público, pero podríamos tener cosas acá privadas, podríamos también tener cosas acá privadas, podríamos tener cosas acá protegidas, que nada más ellos pudieran acceder. Hay venenito por ahí. Para efectos prácticos, público y ya. Vale. Vamos ahora a generar la interfaz del personaje, que como lo vimos en las láminas, es simplemente el destructor. Tenemos un puntero, un ataque. Y aquí hay venenito, porque es un puntero a un ataque, porque yo no sé cómo el mago ataca, ni cómo ataca el guerrero. Entonces defino un puntero nada más. Tengo un finalizar turno, un descansar y un obtener vida. Entonces es interfaz porque todas están declaradas en 0. Son virtuales y están declaradas en 0, entonces son abstractas puras. Bien, entonces para el mago, no me voy a... Aquí en ataque. Aquí en ataque lo que estoy teniendo es precisamente esta clase de ataque, que es una estadística. Porque como tanto el mago como el guerrero van a atacar de manera distinta, pues me es conveniente simplemente tener un puntero para llamarlo a él desde personaje. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, nuestra clase mago tiene vida, tiene un ataque que es mágico, tiene una defensa y tiene un maná. Entonces definimos nuestro constructor, definimos nuestro get vida, que como ven acá estoy haciendo override. Por acá, ¿qué hay de veneno aquí? Revisen por favor en internet cuál es la diferencia, no se las voy a decir ahorita, cuál es la diferencia entre crear o instanciar un objeto con este constructor al constructor clásico de toda la vida, que colocamos aquí así, y, ¿ok? Investiguen qué diferencia hay entre este constructor y el que usamos siempre. Y ténganlo bastante presente. ¿Ok? Hago énfasis en esto porque en IP se da otro tipo de constructores y la IA suele votar son constructores de este estilo. Entonces, cuando usamos IA, siempre tenemos que tener en cuenta cómo funcionan las cosas y por qué funcionan así. ¿Bien? No es tan mal usar la IA para estudiar, pero siempre es necesario que nos preguntemos cómo funcionan las cosas. Entonces, tarea. Oye, avísenme si me siguen escuchando bien, porfa. Ok, Willy levantó el dedito, así que asumo que... Ok. No, si me pierden, porfa, me avisan porque sí he tenido rollitos con mi internet, entonces... Bien, en este caso tengo mi get vida, que es un override porque, bueno, como dijimos, es virtual más arriba. Tenemos nuestro set vida, tenemos el get ataque, como ven aquí, todos son set, get, un objeto nuevo. ¿Qué cosas tenemos por aquí? Vemos que acá tenemos un set ataque mágico y vamos a tomar un ataque A pasado por referencia. Vamos a ver ahorita por qué hacemos eso. Igual la defensa la pasamos por referencia. Y lo que hacemos es que nuestra defensa actual va a ser igual a esa defensa que tenemos ahí. Recordemos que la defensa es esto que tenemos acá definido, que es una estructura que tiene un amount, un tipo y también tiene un nombre y se comporta de cierta manera. Entonces, en vez de pasarle el valor seco, lo que hacemos es pasarle un objeto de ese tipo. Vamos a tener también el get mana, set mana y el ataque.
Entonces, en ataque lo que vamos a estar es sobreescribiendo el usar ataque que ya definimos por acá arribita. Aquí está, el usar ataque. Que sabemos que nos va a retornar un puntero o un ataque. En la defensa no se ocupa override. ¿Dónde, disculpa? Set defense. No. Se ocupa override únicamente cuando está definido acá arriba. Ves que acá arriba no tengo ningún, o sea, el único getter que tengo es el de vida, pero defensa no lo tengo, no tengo ataque, no tengo más nada, solo tengo vida. Entonces, como no está definido aquí virtualmente, lo que hago es acá establecerlo normal como lo haría comúnmente. Los que tienen override son los que están definidos como virtual antes. Bien, entonces, cuando estamos hablando del ataque, lo que vamos a estar retornando es un ataque como puntero. Esto obviamente nos va a ayudar en el tema de no tener objetos duplicados y tal. Vamos a estarlo retornando como un puntero. Entonces, definimos un nuevo ataque. Esto lo vamos a ver ahorita en la simulación. Que va a tener un... Aquí yo tengo el ataque mágico. Que está por acá arriba. Ven que mi mago tiene un ataque asociado. Que se llama ataque mágico. Ese ataque asociado a mi mago va a tener un peso, una carga útil, un valor. Y ese valor lo voy a multiplicar al mana que tengo actualmente. Entonces, como vemos por aquí, este Tease, Attack Mágico, Get Mount, lo que estamos haciendo es acceder al ataque puntual que tiene el mago, ¿ok? El tipo de ataque, a cómo lo hace. Y este usar ataque, lo que me va a devolver es el peso del ataque de mi mago, pero con el maná que tengo acumulado. Y esto aquí, bueno, nada, o sea, nuestro ataque siempre va a tener un tipo y lo que hago es definir el mismo tipo y ya. ¿Qué es esto que tengo por acá? Venenito. ¿Alguien sabe? Pensamos cosas. Casi, Willy. Ternario. Te falta una N por ahí. Es un operador ternario, sí. Para cuando el mana es 0, ciertamente. Un operador ternario es un if-else de toda la vida, pero escrito en una línea. O sea, esto es cero legible. Es un rollo. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en proyectos ajenos y nos conseguimos un ternario, tenemos que quedarnos así un ratico viéndolo a ver exactamente qué carrizo está haciendo. Pero es un if-else, no se dejen abrumar por él. Y lo que te está preguntando es que, bueno, o sea, el maná es menor o igual a 0. Lo es, entonces voy a retornar 0. Si no, retorno 1. Y esto, lo que estoy haciendo es restárselo al maná actual. Sí, Carlitos se le pasó la mano con el veneno. Bien, entonces, no se asusten con los ternarios, o sea, no comen gente. Bien, hay que leerlos. Los ternarios se leen condición, true, false. Ya, eso es todo. ¿Ok? Y esto obviamente se retorna directamente a el resto de la acción que estoy realizando, que en este caso es restarlo al mana actual. ¿Qué otras cositas tenemos por aquí? Vamos a poder recibir un ataque, que también es un override. Voy a tener un puntero a un ataque que estoy recibiendo, claramente. Voy a restar. ¿Se acuerdan que nosotros en ataque definimos cómo restarlo? Entonces yo puedo hacer esta operación que está acá. Agarro el ataque, como es un puntero, utilizo el asterisco para obtener el objeto como tal, y lo que hago es restarle la defensa, y de esta operación lo que me va a retornar es otro ataque. Entonces, obtengo el daño, y ya. Y ya. Eso es todo. De esta operación me va a quedar esto que está por acá. Ataque, ataque, ataque aquí. El operador, ven que me va a retornar siempre un ataque. Y este ataque va a tener un get daño. Sí, Willy, viste, es que tiene mucho
veneno. O sea, si yo estoy tratando aquí de darle broma para no demorarnos hasta las 10, pero tiene veneno, o sea, hay que sentarse a leerlo poco a poco. La cuestión acá, lo único que estoy haciendo es simplemente restar mi defensa con el ataque que estoy recibiendo. Y estoy preguntando, mira, ¿cuánto daño recibí? Y eso lo resto la vida. Eso es todo. Literal es todo lo que estoy haciendo. Pero como estoy aprovechándome del polimorfismo, de que tengo punteros, de que tengo todo este tipo de herramientas, tengo menos espacio en memoria. O sea, estoy ocupando menos espacio en memoria, estoy reutilizando 1000 veces el código. O sea, ven que acá el código realmente es corto porque estos son solo retornillas. Acá lo que estoy haciendo es revisar el ataque que estoy obteniendo por puntero, le resto mi defensa y luego a esto que estoy obteniendo busco cuánto daño realmente hace. Y con el daño que realmente hace me lo resto la vida. O sea, en una sola línea estoy haciendo un montón de cosas. Como buena práctica, este ataque que estoy recibiendo aprovecho de matarlo de una vez. No lo voy a volver a usar porque ya lo recibí, ya lo procesé, ya bajé la vida, ya murió el ataque. Y bueno, hago una pequeña validación dummy de, bueno, si mi vida es menor a 0, pues me morí y ya. Listo. Esto aquí, dummy. El veneno está en esta línea. Insisto, no se frustren, no espero que lo entiendan ahorita la primera. ¿De dónde obtuvo la cantidad del ataque? ¿Ves que acá, cuando yo recibo un ataque, espero que me pasen un puntero a un ataque que existe en algún lado de la memoria? Ese puntero, un ataque que existe en algún lado de la memoria, tiene este operador que está acá, que es el de resta. Que el de resta lo que hace es revisar cuánto pesa el ataque, cuánto pesa el que tengo actualmente, y bueno, me retorna la diferencia entre ellos, que es realmente el valor o la cantidad de daño que hace. Y de ahí lo único que hago es que, bueno, como este operador resta me va a retornar otro ataque, que lo que hace es restar el valor, el peso. Cuando me vengo para acá, me fui. Cuando me vengo para acá, voy a tener aquí un ataque. Y le digo cuánto daño hizo. Es simplemente el peso. Y eso se lo resto a mi vida. Es enredado, hay mucho veneno, es enredado, pero siempre es bueno ver estas cosas primero en clase antes que verlo en un parcial. ¿Bien aquí? Este es el tipo de veneno que sale de punteros, muchachos. O sea, este es el tipo de cosas así fumadas que uno dice, pero ¿por qué hicieron eso? O sea, a 1000 veces colocar un entero y ya. Obviamente es más sencillo colocar un entero y ya, pero si se hace, pierde el chiste. Entonces, nada, cuando vayan a estudiar para el parcial, pónganle cuidado, échenle un ojito a este código. No sé si siempre hay alguien que te está grabando mientras uno está dando clase, vuelvan a ver la clase. Pero no es que te dé tiempo, José, no es que te dé tiempo, es que hay veces que los parciales dicen, dime que escupe esta línea. Y el dime que escupe esta línea implica hacer revisión de todo este tipo de clases, todo este tipo de cosas, de dónde viene el puntero, por qué viene, por qué Carrizo tengo un puntero que apunta a otro puntero que es una clase aparte. O sea, no es que tú lo vayas a hacer, porque nadie en su sano juicio se lanza esta fumada en un parcial. Literal, nadie. Pero sí te van a hacer analizarlo. Entonces, ahí es donde está el chistecito. Ok, retomando. Tenemos un fin de turno que volvemos a reescribirlo y un descansar que volvemos a reescribirlo, que el fin de turno simplemente incrementa el maná y el descansar incrementa la vida. Para el guerrero es exactamente la misma broma. Vamos a tener nuestro constructor rarito, que ustedes van a darse la tarea de investigar por qué es así. Vamos a tener un ataque físico. El usar ataque es extremadamente similar al anterior, pero lo que vamos a estar haciendo aquí es multiplicar la furia que tiene el personaje actualmente. Y cuando hace un ataque, incrementa su furia. Ya. Recibir ataque es lo mismo que con el mago, exactamente igual. Final de turno y descansar. ¿Okay? Ven que se comportan bastante similar, tienen un par de cositas distintas, pero se comportan bastante similar.
¿Qué cosas nos pudimos haber ahorrado? Ven que todo esto que tengo acá, el get vida, set vida, bla, 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 es bastante similar para ambos. Entonces, si en vez de tener una interfaz, yo tuviera una clase abstracta que tiene algunas cosas implementadas y otras que son virtuales, me pude haber ahorrado un poco este código que está acá. Pero para efectos del ejercicio lo dejamos así. Simplemente lo dejo como observación que ustedes deberían hacer cuando estén tratando de implementar cositas, ¿no? De qué manera lo puedo hacer más legible, de qué manera lo puedo optimizar, etc. Ok, de manera aislada tengo una funcioncita que me dice el getNombre, que simplemente es para decir, mira, si es de tipo 0 es mago y si es de tipo 1 es guerrero, y retorno, si ninguno de los dos, retorno que es un personaje ya. O sea, es una funcioncita dummy ahí ya. ¿Qué tenemos en el main? Bueno, la simulación de batalla, que como podemos ver, vamos a tener un puntero a un player y un puntero a un enemigo, que es un puntero nulo. ¿Qué está pasando aquí? Yo tengo un puntero a personaje, yo no sé qué va a ser player y yo no sé qué va a ser... No sé por qué me está lanzando esta cuestión aquí. Ok, por el momento nos vamos a abstraer de esa advertencia y vamos a pensar que ese code está fumado y ya. Ok, como yo no sé qué tipo va a ser el player y qué tipo va a ser el enemy, yo les coloco simplemente personaje y ya. Ok, voy a tener un apuntador a un personaje. Y como el apuntador a personaje existe y puedo tenerlo y los magos y los guerreros heredan de personaje, indirectamente son un personaje también. Entonces puedo tener punteros hacia ellos. ¿Cómo los instancio luego? Estos son punteros nulos. Entonces lo que digo es que, bueno, si mi tipo de jugador es el 0, entonces el player va a ser mago. Si el tipo no es 0, sino que es 1, va a ser guerrero. Y estoy haciendo un new. Ya sabemos que cuando hacemos un new, en algún lado de la memoria va a existir un mago y en algún lado de la memoria va a existir un guerrero. Con estas características que son el constructor que tengo por acá arribita. Que podemos ver por acá, mira, ataque, defensa, vida y maná. Y aquí los defino un poquito, ¿eh? Con el enemigo exactamente lo mismo. Si es tipo 0, instancia un mago, y si es tipo guerrero, instancia un guerrero. Enemy y player son apuntadores a personajes, que en un caso está apuntando un mago y en el otro caso está apuntando un guerrero. Bien, pero al final del día son personajes, no me importa de qué tipo son. ¿Y por qué hago tanto énfasis en que no me importa de qué tipo son? Porque cuando comienza la simulación, yo voy a tener cosas como get nombre o player get vida. Aquí cuando hago player get vida, cuando hago enemy get vida, cuando le digo player usar ataque, yo aquí no le estoy, o sea, yo no tengo ni idea si es un mago o si es un guerrero. No tengo ni idea, solo sé que el jugador va a usar un ataque. Y solo sé que el enemigo va a recibir un ataque del jugador. ¿Lo ven? O sea, aquí no me importa qué tipo es. A mí lo que me importa son las acciones que hacen. Por eso es importante tener muy claro el polimorfismo, porque ya acá me abstraigo de implementaciones, de por qué se hace, de que si suma, que si resta, que si tengo que tener maná, que si no me importa nada de eso. Simplemente me importa que si la acción es A, lo que voy a tener acá es que, bueno, voy a extraer el ataque del jugador, el jugador ataca, entonces tomo el daño que ejerce, el enemigo, reviso si el enemigo se muere al recibir el ataque, si el enemigo se muere, mira, ahí se murió, si no, el jugador entonces va a descansar, si no, simplemente termina la ejecución de esto. Si la acción no es A, el jugador entonces va a descansar. Una vez termine las acciones del jugador, que puede ser o atacar o descansar, el enemigo ataca. El enemigo siempre ataca. Entonces, ¿qué me interesa a mí? No me interesa qué tipo es el enemigo, me interesa que use su ataque, me interesa aceptar el ataque. Entonces agarro el ataque, se lo asigno al jugador con el recibir ataque y ya, fin del turno, listo. O sea, ustedes ven toda la parafernalia que hicimos para definir
los tipos de jugadores, cómo se comportan, por qué se comportan, definir plantillas, definir clases abstractas, definir interfaces, de manera que cuando yo voy a hacer la ejecución, me abstraigo de todo. Es un simple while que sigue una secuencia iterativa sencilla. O sea, aquí yo no estoy manejando que el mana incrementa, que no incrementa, que lo hace, que no me importa nada de eso. ¿Bien? Y ya después, mis confiables delete y se acabó. Insisto, esto tiene mucho veneno. Lean el código con calma, ¿ok? Repásenlo. Vamos a ver ahorita, para cerrar la clase, okay, casi. Al final del día sí expliqué casi todo el código, me salté algunas cositas, pero bueno, espero que por lo menos les ayude a orientarse luego. Ok, volvemos a nuestras láminas con la extensión que me abandonó el día de hoy. ¿Seguirá funcionando? Ah, mira, sí sigue funcionando. Es bárbaro, voy a terminar desarrollando la mía. Nada, chiste interno de profesor que da IA, está un poco obstinado también de estas aplicaciones y terminó desarrollando la suya para darnos clases. Es una joya de profe, ¿verdad? Pero bueno, nada, whatever. Tenemos aquí un pequeño simulador de batalla. Como siempre, recuerden que tenemos el enlace público. Lo cambiamos, no sé si lo mencioné en la anterior prepa, pero bueno, ahora es AYD Playground. Y ya, antes era Backtracking Playground, ahorita vamos a tenerlo en AYD porque vamos a tener todo aquí. En el Playground lo que tenemos es que nuestro jugador puede ser mago o puede ser guerrero. Bien, aquí tenemos la vida establecida, esto está cableado, es simplemente fines educativos para ver cómo se mueve la pila y cómo se mueve la memoria. Vamos a prestar atención aquí en que, primero, tenemos un personaje que está, un player que es un apuntador a un personaje y está instanciando un mago, ¿verdad? Y eso está asignado en la memoria a esta instancia de memoria. Bien, el enemigo, por otro lado, tiene un new guerrero que está asignado a este espacio de memoria. Es un espacio real, existe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos nuestro puntero, un personaje, tenemos un personaje player, que es de tipo personaje obviamente, y va a tener el valor del mago. Es decir, va a estar haciendo esto. Por el otro lado, el enemigo va a estar haciendo esto. Bien, tengo nada más la dirección de memoria, no tengo el objeto como tal, tengo la dirección de memoria. ¿Ok? Vamos a prestar un poquito de atención qué ocurre cuando iniciamos un turno. Recuerden que en cada turno el jugador puede atacar, es decir, usar su ataque, o descansar para obtener más vida. Para este punto de la partida, el maná del mago está en 3, su ataque es de 5 y su defensa es de 2. En cambio, el guerrero tiene la furia en 0, porque recordemos que la furia se incrementaba cuando el guerrero pega, un ataque de 6 y una defensa de 2. Entonces, en este momento decidimos usar el ataque. Se genera un ataque acá y tenemos la dirección de la instancia acá. ¿Lo ven? No sé si llegaron a verlo. Tuve que haberle puesto aquí un botoncito para revisarlo. Vamos a volver a verlo. Si nos acordamos, el ataque era un puntero. ¿Se acuerdan que les decía que eso estaba en algún lado de memoria? Bueno, cuando usamos el ataque, tenemos aquí en memoria el ataque y luego tenemos el puntero hacia ese espacio de memoria. ¿Bien? Aquí lo vamos a ver un poquito en la consola. Decimos que, bueno, en el primer turno, el jugador decide atacar, el enemigo también usa el ataque, se hace la asignación de ataque, puntero, ataque, en este espacio de memoria del heap. Entonces, voy a tener un puntero, un espacio de memoria que creo en ese momento, lo uso y lo borro. Por eso es que se ve así. Que existe, ay, lo uso, lo borro. Existe, lo resto, lo borro. Porque es la intención de este tipo de punteros. El jugador recibe 6 de daño físico y se borra el ataque. Fin del turno y fin del turno. Si nosotros seguimos haciendo la ejecución, voy a, por ejemplo, descansar. Vemos que cuando el jugador descansa, lo único que se genera es el ataque del guerrero. ¿Lo ven?
Aquí tenemos únicamente el ataque del guerrero. Si el mago vuelve a atacar, se genera el ataque del mago y luego se genera el ataque del guerrero. Ah, bueno, en este caso no se genera ningún ataque de ningún guerrero porque el guerrero se murió. Vamos a jugar de nuevo. Yo ataco, genero el del mago y luego ataco y genero el del guerrero. Si vuelvo a atacar, genero mago, baja la vida, genero guerrero, baja la vida acá arriba. Si vuelvo a atacar, genero mago, baja la vida, se murió y ya. Bien. Creo que aquí, como está configurado, no hay manera de que el jugador pierda. Pero bueno, es un poquito para que vean literalmente balancear esos daños, ¿viste? Qué fastidio. Es un poquito para que vean principalmente cómo es el tema de los punteros en memoria y cómo se va haciendo por acá arribita el tema de las asignaciones. Lo vamos a ver en la consola. Bien. El playground está bastante dummy porque lo que nos interesaba a nosotros mostrar era esta partecita de acá abajo de cómo la memoria se crea, apunta y se borra. Se crea, apunta y se borra. Se crea, apunta y se borra. Bien. Y los personajes, los punteros siempre van a existir y siempre van a estar ahí porque no se borra sino hasta que termina la ejecución de todo. ¿Ok? Y esto sería todo, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, incomodidad, molestia? Chévere. Fino, aprovechen ahora o callen para siempre. Ok, déjenme chequear aquí. Bien, la semana que viene, que está bloqueado todavía, tenemos la prepa de análisis de complejidad. Luego de la prepa de análisis de complejidad, que es, déjenme ver las fechas, sería la semana de lunes 25 y jueves 28. Ustedes tienen el 5 de junio el parcial, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? La semana que viene vamos a ver complejidad. Y la semana de arriba, es decir, la del 1, la prepa 6, que sería el 1 y el 4, Carlos y yo vamos a estar trayéndoles la solución a un parcial viejo. O sea, vamos a escoger random ejercicios de parciales, obviamente no recientes, muchachos. O sea, no vamos a resolver el del semestre pasado. Pero vamos a buscar ejercicios tipo parcial para verlos nosotros. Lo vamos a resolver primero en pizarra, porque ustedes se van a enfrentar contra un papel en blanco y no contra el compilador. Y luego lo vemos en compilador a ver si funciona. ¿Okay? Así que la clase de junio del 1 y el 4 no vamos a tener repaso teórico, sino que van a ser ejercicios y ya. Oye, Daniel, no. O sea, honestamente, yo particularmente, para acompañarles en los parciales, yo el día antes del parcial resuelvo los ejercicios, pero aquí pues, o sea, tampoco es que me pongo a hacer los manuales, sino que digo, bueno, más o menos los tiros van por aquí y ya. O sea, no, nunca lo hago al momento, porque si me pongo a resolver el ejercicio al momento, caigo en que cuando ustedes nos lleguen a nosotros a preguntar algo en medio del parcial, se me puede ir la mano en lo que les estoy diciendo. Entonces, antes de que me regañen, prefiero no resolverlo completo, sino tener un más o menos. Entonces, no hay manera de que veamos el del viernes. Podemos ver, creo que el de hace 2 semestres, creo que lo tengo guardado, y podemos ver el que hizo Carlos cuando presentó AYD. Diría que el mío, pero yo vi AYD online, así que eso no cuenta. O sea, me refiero a que vi AYD 100% online. Los parciales también eran online, de 12 horas, una aberración. Pero bueno, déjenlo así. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, incomodidad, molestias? Si no, damos por terminada la prepa del día de hoy.
insisto, disculpitas por las fechas de hoy. Se me fue la hora, me sentía muy mal y me quedé dormida. Pero bueno, en general creo que cubrimos el contenido. Fino, entonces, dicho eso, muchachos, ahorita mismo les subo a Discord el código del ejercicio, les vuelvo a subir el enlace a esto. Hoy no tomé foticos de lo que iba rayando en la pizarra, me disculpan. Le voy a tomar captura, les mando un PDF para que lo tengan en el teléfono y sea más fácil de verlo. Ya. Porque bueno, si me ponía a tomar capturas iba a perder la extensión nuevamente. Entonces, nada, muchachos, nos estamos viendo entonces. Éxito, repasen el ejercicio y cualquier cosita, si tienen dudas, nos vemos el lunes y nos pregunten. Buenas noches. Poner un comentario del constructor. Vas a tener código, Davianis. O sea, si te ayuda, te paso el constructor, ¿no? Pero vas a tener el código. Esta cosa. Adiós, muchachos.